Desclasificado. 1944. Muy por encima de las sofocantes junglas del Pacífico, un depredador solitario escanea los cielos. Debajo de él, cazas japoneses luchan por ganar altitud, desesperados por interceptar a los bombarderos estadounidenses. No tienen idea de que están siendo acechados por un fantasma. Este fantasma no era un asesino endurecido. Era un muchacho tranquilo de granja de Wisconsin. Y al final de la guerra, alcanzaría 40 victorias confirmadas, un récord de letalidad aérea que nunca ha sido superado. Como el piloto más discreto de las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos, se convirtió en su instrumento de guerra más mortífero. Esta es la historia del hombre que no pudieron matar, del récord que no pueden romper, y de la dura verdad de lo que se necesitó para convertirse en el as de ases de América. Mientras Bong perfeccionaba su puntería, el mundo ardía. En Europa, la maquinaria de guerra nazi estaba aplastando naciones. En el Pacífico, el Imperio de Japón llevaba a cabo una campaña de conquista brutal. Para 1941, Estados Unidos seguía siendo un gigante dormido, pero los vientos de la guerra ya cruzaban el océano. Bong, como tantos de su generación, sintió el llamado. Se alistó en el programa de cadetes de aviación del ejército. No lo impulsaba la sed de gloria, sino un amor simple y profundo por el vuelo. Sus instructores lo vieron de inmediato. El muchacho era un talento natural. No solo volaba un avión, se convertía en parte de él. Los mandos eran una extensión de su propio cuerpo. Pero junto con ese talento bruto venía un filo peligroso, una inquietud constante. Destinado en el aeródromo de Hamilton en California, el segundo teniente Bong fue presentado al caza más avanzado y quizás más letal del arsenal estadounidense, el P-38 Lightning. Se enamoró de él, y ese amor casi destruyó su carrera antes de que comenzara. Informes oficiales, depurados y archivados, documentan una serie de maniobras acrobáticas no autorizadas. Pero la realidad fue mucho más temeraria. Bong trataba los cielos sobre San Francisco como su patio de juegos personal. Voló su P-38 por Market Street tan bajo que los peatones podían ver los remaches de las alas. Hizo un rizo alrededor del puente Golden Gate, una violación flagrante y sobrecogedora de todas las reglas. Estaba presumiendo, sí, pero también estaba probando los límites, los suyos y los del avión. Su comandante, el general George Kenney, era un hombre que no tenía paciencia para los fanfarrones. Era un táctico severo y brillante, responsable de toda la Quinta Fuerza Aérea. Cuando Bong fue llevado ante él, esperando quedar en tierra para siempre, se enfrentó a una tormenta. La reprimenda fue dura, una bronca que habría destrozado a un hombre menor. Pero Kenney vio algo más en los ojos del joven piloto. No era arrogancia, era confianza, un dominio absoluto e inquebrantable de su máquina. Vio lo mismo que había visto el instructor de vuelo, un prodigio. Kenney, uno de los comandantes más perspicaces de la guerra, tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra aérea en el Pacífico. En lugar de arruinar la carrera del muchacho, decidió forjarlo como un arma. Mantuvo a Bong bajo su mando directo, le asignó más entrenamiento y luego lo soltó. Para septiembre de 1942, Bong fue desplegado en Nueva Guinea. Era el filo sangrante de la guerra, un campo de batalla brutal e implacable, donde las fuerzas estadounidenses intentaban desesperadamente detener el avance japonés. Los pilotos japoneses a los que se enfrentaría no eran novatos. Eran veteranos curtidos en combate, maestros de su oficio que luchaban desde 1937. Volaban el Mitsubishi A6M0, un caza tan ágil y legendario que podía superar en maniobrabilidad a casi cualquier cosa que los aliados pusieran en el cielo. Sobre el papel, un chico de granja de Wisconsin con pocas horas de vuelo no tenía ninguna oportunidad. Pero Bong no volaba cualquier avión. Volaba el P-38 Lightning, diseñado por el legendario Clarence Kelly Johnson en Lockheed. El P-38 era un monstruo,
un avión revolucionario que no se parecía a nada en el cielo. Su diseño de doble fuselaje, impulsado por 2 rugientes motores Allison, le daba una velocidad increíble y una tasa de ascenso asombrosa. Lo más importante, todo su armamento, 4 ametralladoras calibre 50 y un cañón de 20 milímetros, estaba concentrado en el morro. Era una decisión de diseño crucial. Las armas montadas en las alas debían converger en un punto específico. Disparar demasiado pronto o demasiado tarde significaba fallar. El poder de fuego del P-38, en cambio, disparaba directamente hacia adelante en una sierra concentrada de plomo y explosivos. Si un piloto lograba poner un objetivo en la mira siquiera por una fracción de segundo, el resultado era la aniquilación total. Pero el Lightning tenía un lado oscuro. Era un asesino. El avión era notoriamente difícil de dominar. Sus avanzados turbocompresores eran temperamentales. En un picado a alta velocidad, sufría un fenómeno aterrador llamado compresibilidad, en el que se formaban ondas de choque en las alas, congelando los controles y enviando al piloto a una caída terminal irrecuperable. Decenas de pilotos estadounidenses ya habían muerto solo intentando domar a la bestia. Los maestros japoneses del combate aéreo conocían el manual aliado. Atraían a los cazas estadounidenses a una batalla de giros a baja velocidad, donde el cero era el rey. Un piloto estadounidense que intentaba girar con un cero a menudo moría en cuestión de segundos. Richard Bong no intentaba girar. En sus primeras misiones de combate sobre Buna, en Nueva Guinea, observó, aprendió y calculó. Vio a los ceros danzar por el cielo y lo entendió. No podía ganar su juego, así que inventó el suyo propio. Su doctrina era brutalmente simple. Primero, usar los potentes motores del P-38 para trepar por encima del enemigo. Mantener siempre la ventaja de altitud. Segundo, convertir esa altitud en velocidad, lanzándose en picado sobre el objetivo en una pasada de alta velocidad. Tercero, desatar el devastador poder de fuego de las armas montadas en el morro en una sola ráfaga precisa y controlada. Cuarto, usar el impulso para volver a subir a la seguridad de la gran altura. Nunca quedarse, nunca girar, golpear y huir. Sus informes de combate reflejaban su personalidad, sobrios, clínicos y brutalmente eficientes. Anotaba la altitud, las condiciones del enfrentamiento y el resultado. Lo que los informes no captaban era el genio en acción. Otros pilotos rociaban largas ráfagas de munición con la esperanza de acertar. Bong era diferente. Las grabaciones de su cámara de tiro, estudiadas más tarde por oficiales de inteligencia, mostraban un patrón escalofriante, acecho paciente, posicionamiento cuidadoso, una breve y violenta pasada de disparo y una retirada inmediata. Sus compañeros de escuadrón estaban asombrados. El mayor Thomas Lynch, otro as condecorado, describió la técnica de Bong como la de un cirujano. Era paciente, preciso y no desperdiciaba nada. Su eficiencia de munición estaba fuera de lo normal. La clave era su comprensión innata del tiro con deflexión, el arte de disparar no donde está el objetivo, sino donde va a estar. La mayoría de los pilotos pasaban toda su carrera luchando con eso. Para Bong era tan natural como respirar. Su cuenta de victorias empezó a subir. Una baja, luego 2, en una sola misión. Un bombardero aquí, un cero allá. Era una presencia silenciosa y fantasmal en el cielo, apareciendo de la nada, golpeando con precisión letal y desapareciendo de nuevo en el sol. Los japoneses, al analizar sus pérdidas, comenzaron a notar un patrón. Ataques feroces y de alta velocidad desde arriba por un demonio de doble cola. Le dieron al P-38 un apodo escalofriante, el demonio de cola bifurcada, y Richard Bong era su practicante más temido. En su propio P-38, pintó el nombre de su amada en casa, March. Se convirtió en una visión legendaria en los cielos del Pacífico, un símbolo de muerte para sus enemigos y un símbolo de esperanza para las tripulaciones de bombarderos a las que escoltaba.
A principios de 1943, ya era un as. A finales de ese año, su cuenta crecía a un ritmo asombroso y el silencioso chico de granja se estaba convirtiendo en una leyenda viva. Julio de 1943, sobre el puerto de Lae, en Nueva Guinea. El aire estaba cargado de humo y miedo. Una enorme formación de bombarderos japoneses, escoltada por una nube de cazas cero, avanzaba rugiendo hacia las posiciones aliadas en tierra. Para los soldados acurrucados en sus trincheras, parecía una ola de destrucción imparable. Pero muy arriba, en el sol cegador, Bong y su escuadrón ascendían, colocándose para la matanza. Este enfrentamiento se convertiría en un ejemplo de manual del genio en evolución de Bong. Ya no era solo un lobo solitario. Era un director de violencia aérea. En lugar de lanzarse de frente, mantuvo a su grupo de vuelo a una altitud superior, obligando a los japoneses a mirar hacia arriba, cegados por el resplandor. Esperó con una paciencia escalofriante a que la formación enemiga se comprometiera con su bombardeo. Observó el momento exacto en que un bombardero expondría su vientre o un cero rompería la formación. Entonces dio la orden de ataque. Los P-38 cayeron del cielo como tiburones plateados. Bong lideró la carga, su avión era un borrón de velocidad y propósito. No se enfrentó a los ágiles ceros. Fue directo a los bombarderos, el corazón de la formación enemiga. Una sola ráfaga precisa de su cañón frontal, y un bombardero Mitsubishi simplemente se desintegró en una flor de fuego y humo negro. No se quedó a verlo caer. Ya estaba ascendiendo, convirtiendo su velocidad de nuevo en la preciada altitud, buscando a su siguiente víctima. Su escuadrón siguió su ejemplo, golpeando y desapareciendo, sembrando caos y confusión entre los pilotos japoneses que no podían seguir a los cazas estadounidenses, más rápidos y potentes. Los resultados fueron devastadores. Múltiples aviones enemigos fueron destruidos con pérdidas aliadas mínimas. Los informes de combate japoneses de este periodo están llenos de un sentimiento de pavor, describiendo encuentros con cazas estadounidenses que atacaban con una velocidad y precisión que simplemente no podían contrarrestar. Sabían que estaban siendo cazados por expertos. Para noviembre de 1943, Richard Bong tenía 21 victorias confirmadas. No era solo un número impresionante, era histórico. Ahora era uno de los principales ases de Estados Unidos, una celebridad en una guerra que necesitaba desesperadamente héroes. El general Kenny, siempre un comandante astuto, conocía el valor de un símbolo. Él mismo condecoró a Bong con la cruz por servicio distinguido. Y entonces, hizo algo que Bong odiaba. Lo envió a casa. Bong recibió la orden de regresar a Estados Unidos para una gira de bonos de guerra. De repente, el piloto silencioso que dejaba que su vuelo hablara por él, fue empujado al centro de atención. Fue exhibido ante multitudes entusiastas. Su rostro apareció en los periódicos desde Nueva York hasta California. El público estadounidense lo adoptó. Era el humilde chico de granja que se había convertido en un matadragones, la personificación del ingenio y el valor estadounidenses. Pero Bong era miserable. Detestaba las ceremonias, los discursos, los interminables apretones de manos. En cartas a March, confesaba que su corazón seguía en el Pacífico, Moscomalna, con los pilotos que aún luchaban y morían. Se sentía como un fraude, un caballo de exhibición, mientras sus hermanos de armas estaban en el fragor del combate. Insistió sin descanso ante el general Kenny, prácticamente suplicando que lo devolvieran al combate. Finalmente, Kenny cedió. Para marzo de 1944, Bong estaba de vuelta en Nueva Guinea y una sorpresa lo esperaba. Un nuevo P-38J Lightning mejorado. Era una máquina de matar refinada. Contaba con motores mejorados, un sistema de calefacción de cabina más eficaz para el vuelo a gran altura y, lo más importante, alerones con asistencia hidráulica. Esta innovación le dio al P-38 una maniobrabilidad mucho mejor a altas velocidades
mitigando una de sus debilidades más significativas. En manos de Bong, el P-38J no era solo un caza, era un bisturí. Regresó a una guerra diferente. Los años de brutal desgaste habían pasado factura a las fuerzas aéreas japonesas. Muchos de sus pilotos veteranos habían desaparecido, reemplazados por jóvenes con entrenamiento y horas de vuelo limitados. La brecha de experiencia entre ambos bandos se había convertido en un abismo. Para un as estadounidense como Bong, con cientos de horas de combate a sus espaldas, enfrentarse a esos nuevos pilotos era a menudo, y de forma trágica, como un halcón enfrentándose a un gorrión. Su enfoque táctico siguió evolucionando. Perfeccionó el ataque frontal, una maniobra que exigía un valor inimaginable. La mayoría de los pilotos se apartaban antes, aterrorizados por una posible colisión en el aire. Bong mantenía el rumbo, con los ojos fijos en el enemigo, disparando hasta el último segundo posible. La velocidad de aproximación superaba las 800 millas por hora. La ventana para lograr una baja era inferior a un segundo. Las imágenes de su cámara de tiro lo muestran volando repetidamente directamente a través de los restos de sus víctimas. Para junio de 1944, ocurrió lo inevitable. Durante una misión sobre Nueva Guinea, Bong derribó su 27º y 28º avión enemigo. Con ello superó el legendario récord de 26 victorias de Eddie Rickenbacker en la Primera Guerra Mundial. Richard Ira Bong se convirtió oficialmente en el mayor as de caza vivo de Estados Unidos. El general Kenny se sentía a la vez orgulloso y aterrorizado. De inmediato prohibió a Bong volar misiones de combate rutinarias, declarando que era demasiado valioso para arriesgarlo. Bong, argumentó, era un tesoro nacional. Su pérdida sería un golpe catastrófico para la moral. Bong estaba furioso, en tierra y frustrado. Sostenía que su lugar estaba en el cielo, liderando a sus hombres. Se alcanzó un compromiso. Kenny le permitió volar, pero solo en misiones de alta prioridad y únicamente como líder de vuelo, donde pudiera dirigir la batalla y no solo combatir en ella. Era un general en el cielo. Las restricciones no hicieron nada para frenarlo. De hecho, volar misiones prioritarias a menudo significaba que lo enviaban exactamente donde la lucha era más intensa. Octubre de 1944. Balikpapan, Borneo. Una misión crítica para escoltar bombarderos B-24 que atacaban refinerías de petróleo japonesas. Los japoneses lanzaron todo lo que tenían contra la formación estadounidense, en un intento desesperado por proteger su suministro de combustible. El cielo estalló en un caos giratorio de combates aéreos. Bong, liderando sus P-38, colocó su formación con el sol a la espalda. Una táctica clásica para cegar al enemigo. Encabezó el ataque inicial, lanzándose desde arriba y sacando a un caza enemigo del cielo. Pero al levantar el morro, su propio avión fue sacudido por una violenta explosión. Un caza enemigo se había colocado a su cola. Proyectiles de cañón destrozaron su motor derecho. Las luces de advertencia parpadearon en su panel. El motor empezó a fallar, se incendió y se apagó. La mayoría de los pilotos se habrían retirado de inmediato, regresando a casa en picado con un solo motor. Eso era lo sensato. Eso era lo razonable. Pero Richard Bong no fue ni sensato ni razonable en ese momento. Era un depredador. Emplumó la hélice muerta para reducir la resistencia. Activó el extintor y evaluó la situación con calma. Seguía volando. Sus armas seguían funcionando, y todavía había enemigos en el cielo. Con su P-38 dañado y dejando una estela de humo, volvió a introducir el pesado caza en el combate. Con un solo motor y un rendimiento gravemente reducido, cazó a otro caza japonés y lo derribó. Solo entonces puso rumbo a casa, cuidando su avión maltrecho a través de cientos de millas de océano abierto. Cuando aterrizó, las cuadrillas de tierra quedaron horrorizadas. Su P-38 estaba acribillado a impactos de bala. Un motor entero había quedado destruido. Declararon el avión ineficaz para el combate, destinado al desguace.
pero subestimaron el vínculo entre el piloto y su máquina. Bong supervisó personalmente las reparaciones, y en cuestión de semanas, volvió a volar a March. Este único incidente consolidó su leyenda. No solo era hábil, era intrépido. No solo era un as, era irrompible. A partir de ese día, su cuenta de victorias ascendió sin descanso hacia una cifra que nadie había creído posible. 35, 36, 38. Para diciembre de 1944, tenía 40 victorias aéreas confirmadas. El número era asombroso. Era un logro tan fuera de lo normal que apenas parecía real. De regreso en Estados Unidos, en los niveles más altos del mando, se tomó una decisión. El propio general Douglas MacArthur emitió la orden al general Kenney. Ya no era una solicitud. Richard Bong debía quedar permanentemente en tierra. Su guerra había terminado. Era simplemente un símbolo demasiado valioso para perderlo. El as de ases de Estados Unidos era enviado a casa para siempre, le gustara o no. Su última misión de combate fue el 17 de diciembre de 1944. Fue una patrulla sin incidentes y sin contacto con el enemigo. Sin ceremonia alguna, la carrera de combate del piloto de caza más exitoso de la historia estadounidense llegó a su fin. Regresó a Estados Unidos no a la tranquila granja con la que soñaba, sino a un torbellino de adoración nacional, a una nación cansada de la guerra. Richard Bong era más que un piloto. Era un icono de esperanza, un símbolo de la fuerza silenciosa y decidida que finalmente ganaría la guerra. Fue condecorado con la Medalla de Honor, la máxima distinción al valor del país. En los solemnes salones del Pentágono, el secretario de Guerra Henry Stimson colocó la medalla alrededor de su cuello. Se leyó en voz alta la citación oficial, un resumen militar sobrio de hazañas que rozaban lo increíble. Hablaba de su valentía conspicua y su intrepidez, arriesgando la vida más allá del deber. Mencionaba su coraje inquebrantable, su brillante liderazgo y su persecución implacable del enemigo, incluso estando en inferioridad numérica y frente a una oposición intensa. Bong permanecía allí, como era habitual, silencioso y humilde, pareciendo casi incómodo con su uniforme lleno de condecoraciones. Era un hombre que se comunicaba con acciones, no con palabras, que se sentía más en casa en la estrecha cabina de un P-38 a 6.000 metros de altura, que en una sala llena de generales y políticos. Tras las ceremonias, por fin encontró un momento de paz. El 10 de febrero de 1945 se casó con su amor, Marge Vattendahl, en una iglesia de Superior, Wisconsin. Por un breve instante, el as más letal de la historia estadounidense fue simplemente un esposo, un joven que esperaba construir una vida lejos del alarido de los aviones en picado y del destello del fuego de los cañones. La guerra en Europa se encontraba en sus últimos y sangrientos estertores, y el final del conflicto global por fin parecía al alcance. Pero ¿cuál fue el verdadero secreto de su éxito fenomenal? ¿Cómo un solo hombre, en un avión específico, logró un récord que parece estadísticamente imposible? La respuesta reside en una combinación del hombre, la máquina y una doctrina táctica adelantada a su tiempo por años. El análisis de posguerra realizado por expertos de las Fuerzas Aéreas del Ejército, al estudiar las grabaciones de su cámara de tiro, reveló un nivel de precisión simplemente impresionante. El porcentaje de aciertos de Bong, la relación entre las balas disparadas y los objetivos destruidos, era extraordinariamente alto, superando con creces el rendimiento del piloto promedio. No desperdiciaba munición, no dependía de la suerte. Se apoyaba en un cálculo frío de velocidad, ángulo y sincronización que estaba grabado en lo más profundo de su ser. Su vida temprana como cazador, acechando presas en el bosque, había entrenado su mente para ver el mundo en términos de adelanto, deflexión y un único disparo perfecto. Su filosofía táctica, refinada a lo largo de más de 200 misiones de combate, se convirtió en el estándar de oro para los pilotos de caza estadounidenses en el Pacífico. Era una doctrina basada en la disciplina, no en la agresión.
Mientras otros pilotos se dejaban arrastrar a combates cerrados y giratorios, los duelos románticos que se ven en el cine, Bong entendía que eso era suicida contra el ágil cero japonés. Su sistema era una ciencia brutal. Primero, energía. Mantener siempre una ventaja energética mediante mayor altitud y velocidad. El Pe-38 era un excelente caza de gran altitud. Bong utilizó esto para dictar los términos de cada enfrentamiento. Segundo, posicionamiento. Usar el sol, las nubes y la propia formación enemiga para lograr una posición ventajosa antes siquiera de disparar. Era un maestro del acecho paciente, a veces maniobrando durante largos periodos para obtener el ángulo de ataque perfecto. Tercero, potencia de fuego. Explotar el armamento concentrado en el morro del Pe-38. Sabía que si lograba poner sus armas en posición aunque fuera por una fracción de segundo, el combate había terminado. Cuarto, disciplina. Nunca, jamás, intentar girar con un cero. Tras una pasada de ataque, utilizaba su velocidad superior para romper el contacto, ascendiendo de nuevo para preparar el siguiente golpe. Libraba una guerra vertical, una batalla de energía y física, mientras sus oponentes aún combatían en un plano horizontal. Y luego, estaba el propio avión. El Pe-38 Lightning era el instrumento perfecto para su estilo de guerra. Su configuración de doble motor ofrecía una capa crucial de redundancia. Podía absorber cantidades increíbles de daño, y aún así, llevar a su piloto de regreso a casa, como Bong demostró sobre Borneo. El tren de aterrizaje triciclo lo hacía estable en las rudas pistas improvisadas de las islas del Pacífico, y sus turbocompresores le daban un rendimiento en gran altitud que muchos cazas japoneses simplemente no podían igualar. En manos de un piloto promedio, el Pe-38 era un caza competente. En manos de Richard Bong, era un arma de importancia histórica. Las cartas a March revelaban al hombre detrás de la leyenda. Rara vez hablaba de sus victorias. En su lugar, escribía sobre su deber, sobre su concentración en hacer el trabajo de forma eficaz, en proteger a las formaciones de bombarderos y en apoyar a las tropas en tierra. Veía su papel no como el de un as en busca de gloria, sino como el de un protector, un guardián para los hombres que contaban con él. No había ego ni fanfarronería, solo la silenciosa y letal eficiencia de un maestro artesano. Al amanecer de 1945, la vida de Bong se suponía que sería una de seguridad y prestigio. Era un héroe, un esposo y un símbolo de la victoria estadounidense. Pero el guerrero que llevaba dentro no podía mantenerse alejado de la cabina. Los militares, deseosos de aprovechar su experiencia sin igual, le dieron una nueva asignación. Se convertiría en piloto de pruebas. El mundo de la aviación estaba al borde de una revolución. Los motores de pistón, que habían dominado los cielos durante 40 años, estaban quedando obsoletos. Estaba surgiendo una nueva tecnología, aterradoramente poderosa. El motor a reacción en la instalación secreta Skunk Works de Lockheed en Burbank, California. Kelly Johnson, el mismo hombre que había diseñado el Pe-38, había creado el primer caza a reacción operativo de Estados Unidos, el P-80 Shooting Star. El P-80 era el futuro. Una máquina elegante y futurista con un solo motor a reacción que producía unas 4,000 libras de empuje, impulsándola a velocidades superiores a las 500 millas por hora. Era un régimen de vuelo completamente nuevo, un salto cuántico en rendimiento y tecnología. Y el ejército necesitaba a sus pilotos más capaces y experimentados para domar a esta nueva bestia, para escribir el libro de reglas de una nueva era del combate aéreo. Richard Bong, el maestro del caza con motor de pistón, fue asignado para ayudar a dar paso a la era del reactor. Estaba pasando de la cima de una generación tecnológica al mismísimo comienzo de la siguiente. Una vez más se encontraba en el filo de la innovación, pero esta vez el enemigo no era un cero en su mira, era lo desconocido. La asignación para probar el P-80 Shooting Star
colocó a Richard Bong en el epicentro de un terremoto tecnológico. Él, que había dominado el caza de pistón más complejo jamás construido, volvía a ser un estudiante. El P-80 era una criatura completamente distinta. No tenía hélice ni par motor, solo el empuje bruto y ensordecedor de un motor a reacción. Respondía de otra manera. Aterrizaba a velocidades aterradoramente altas. Ascendía como si una mano invisible lo tirara hacia arriba. Cada piloto que hacía la transición a los reactores era, en un sentido muy real, un pionero que exploraba una frontera peligrosa y desconocida. Bong, con su instinto innato para las máquinas, se adaptó rápidamente. Respetaba el nuevo avión, estudiando sus sistemas con la misma intensidad silenciosa que había aplicado a las tácticas de combate. Ya no era un cazador de hombres, sino un explorador de la máquina, empujando los límites de lo posible y transmitiendo sus hallazgos a los ingenieros que, literalmente, estaban inventando el futuro de la aviación. Durante varios meses, esa fue su nueva vida. Una vida de registros de vuelo, informes técnicos y el constante silbido agudo de una turbina a reacción. Luego, llegó el 6 de agosto de 1945. Era un día de verano caluroso y despejado en el aeropuerto de Lockheed, en Burbank, California. Para el mayor Richard Bong, era un día rutinario de trabajo. Tenía programado realizar un vuelo de aceptación estándar en un nuevo P-80, que acababa de salir de la línea de producción. Realizó las comprobaciones previas al vuelo, se equipó y subió a la cabina de la máquina futurista. La cúpula se cerró deslizándose, sellándolo en su interior. El motor del P-80 empezó a girar con su característico chillido. Bong rodó hasta la pista, recibió autorización y empujó la palanca de potencia hacia adelante. El reactor aceleró con rapidez, clavándolo contra el asiento, y se elevó con elegancia en el cielo de California. Pero apenas unos instantes después del despegue, algo salió catastróficamente mal. Falló la bomba principal de combustible. El motor se quedó sin alimentación y se apagó. Debajo de él, los extensos suburbios de Los Ángeles se extendían hasta el horizonte. Se encontraba a una altitud críticamente baja, sin potencia, en una máquina que sin motor volaba como un ladrillo. Para el hombre que había sobrevivido a 200 misiones de combate, que había enfrentado enjambres de cazas enemigos y que había regresado a casa en un P-38 averiado con un solo motor, esta era su última y más desesperada batalla. Era una lucha contra la gravedad y el tiempo. Peleó por el control. Su entrenamiento entró en acción. Intentó los procedimientos de rearranque de emergencia, pero no había suficiente altitud. Trató de planear con el avión sin potencia de vuelta hacia la pista, pero no lo logró. En los últimos y fugaces segundos de su vida, con el suelo acercándose a toda velocidad, tomó una última decisión. Intentó eyectarse, pero era demasiado tarde. Estaba demasiado bajo. El P-80 se estrelló en un campo y explotó en una bola de fuego. El mayor Richard Ira Bong, el as de ases, el chico de granja de Wisconsin, el piloto de caza estadounidense más letal de la historia, murió al instante. Tenía 24 años. Ese mismo día, al otro lado del mundo, un bombardero estadounidense B-29 llamado Enola Gay volaba alto sobre los cielos despejados de Japón. Abrió las compuertas de su bodega y liberó un arma de aspecto extraño. Esa arma cayó sobre la ciudad de Hiroshima, y en un destello cegador de luz, borró una ciudad y desató el poder aterrador del átomo. El mundo cambió para siempre. La noticia de la muerte de Richard Bong, la muerte del mayor héroe de guerra de Estados Unidos, fue una nota menor enterrada bajo los colosales titulares que anunciaban el amanecer de la era atómica. En una ironía profunda y trágica, el maestro de la guerra aérea convencional murió el mismo día en que su tipo de guerra quedó obsoleto. 80 años después, el récord de Richard Bong de 40 victorias confirmadas sigue intacto, y es un récord que casi con toda seguridad permanecerá para siempre.
El combate aéreo moderno, un asunto estéril de pantallas de radar y misiles más allá del alcance visual, nunca volverá a producir los combates cerrados y a la vista que definieron la Segunda Guerra Mundial. La era del as pistolero ha terminado. La verdadera medida del impacto de Vong no estuvo solo en los 40 aviones enemigos que destruyó. Estuvo en las tripulaciones de bombarderos que escoltó hasta la seguridad, en las tropas terrestres que miraban al cielo buscando su protección, y en la doctrina táctica que él impulsó y que salvó la vida de incontables pilotos. Sus métodos se convirtieron en la base de la táctica de caza estadounidense durante muchos años. El general George Kenney, el hombre que vio al prodigio detrás del infractor de reglas, escribió más tarde que Vong fue el mejor piloto de caza que jamás había presenciado. Kenney señaló que el increíble éxito de Vong no provenía de la agresividad, sino de su opuesto absoluto, una precisión tranquila y calculada. Hacía que matar pareciera algo sencillo porque era un maestro de principios tácticos sólidos, repetibles y bien fundamentados. Hoy, en el Centro Histórico de Veteranos Richard Vong, en su estado natal de Wisconsin, su medalla de honor descansa en una vitrina silenciosa. Un P-38 restaurado con el nombre March, en el morro permanece como un homenaje silencioso al hombre y a su máquina legendaria. Es un recordatorio de una época en la que un joven callado del Medio Oeste podía subir a la cabina de un avión de combate y, gracias al talento puro y la disciplina, cambiar la historia. Los campos de batalla donde luchó ahora están en silencio. Los cielos donde combatió están vacíos, pero el récord permanece grabado en los anales de la historia militar. 40 victorias, 200 misiones. Una leyenda irrompible. El chico de granja que se convirtió en el as más letal e intocable de Estados Unidos.